tardes a todos, también a los que luego nos escuchan por el canal, que podamos también llegar a su corazón y por medio de la palabra, no por medio de la persona, si es una persona o es otra, es un cristiano o es otro, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que la palabra de Dios llegue al corazón, ¿sí? Nosotros tenemos en primera instancia el poder estar aquí, y aquí, bueno, a veces lo que ocurre aquí, cuando luego lo oímos fuera de aquí, como que, ¿verdad? Siempre dices, yo he estado allí cuando se ha hablado esto, y como que te queda una sensación a veces de, ¿no? Me falta el calor, ¿no? También de los hermanos, del estar juntos, de reunirnos con la misma fe, por el mismo Señor y demás. Pero bueno, la palabra de Dios tiene que ser oída y extendida, y es nuestro deber, a eso hemos sido llamados. Entonces, decíamos que, bueno, os decía que vamos a terminar la primera parte de lo que el jueves anterior estuvimos hablando. Yo no sé si preguntar si nos acordamos, porque aunque estuvisteis muy atentos todos los que estuvisteis, pero a veces preguntar, dices, en una semana la mente se olvida de muchas cosas. Pero bueno, yo voy a recordar un poquito solo para ponernos sobre el terreno que vamos a estar. Y estábamos hablando del conocimiento, lo que es puramente intelectual, ¿correcto? ¿Sí? Conocimiento bíblico, porque hay conocimiento de muchas clases y para muchas cosas, pero el conocimiento bíblico, pero sin transformación. Ese es el peligro de que Dios mismo nos alertaba, que en el conocimiento, dice, ¿con qué? Dice, yo no alabo a Dios con mi mente, y sí, yo pienso en el Señor cuando estoy alabando, cuando estoy orando, está claro, pero no es en mi mente en el que yo me relaciono con el Señor en oración o en adoración, no es ahí. Dice, bueno, pues en mis sentimientos, tampoco. Bíblicamente lo que nos dice que es el Espíritu de Dios, es el que da testimonio ¿a dónde? A mi mente, a mi espíritu o a mi alma. ¿A quién? A mi espíritu. A mi espíritu. Y ahí es a donde me da testimonio de que somos hijos de Dios. Pues en el espíritu es a donde nos guía la palabra, santa palabra, a que vivamos. Vivir en el espíritu, no viváis en la carne. Vivir como sabios, no como insensatos. ¿Ves? Esto todo tiene que ver con una guianza que nos guía, nos conduce a las verdades de Dios. ¿Para qué? Para que no nos perdamos en el camino o creamos que estamos en el camino, porque esto también es lo que yo os quería transmitir el primer día, que tengo una preocupación de que creer que estoy en el camino porque tengo mucho conocimiento bíblico y realmente no tengo una transformación de Dios, ni tan siquiera he empezado y he nacido de Dios. No ha habido una regeneración en mi espíritu, no la ha habido. Pero por el hecho de estar en muchas reuniones, por el hecho de leer, por el hecho de escuchar, pues como decíamos, hay una actividad mental o intelectual que transforma lo que oigo y lo que leo, ¿verdad?, en un cierto conocimiento. Eso es. Y usábamos dos palabras que las usa la Biblia para distinguir lo que era el conocimiento, ¿no? Esto más o menos, a grandes rasgos, era lo que estábamos hablando, ¿no? Yo creo que en eso nos hizo bastante que pensar. Yo creo que ahí, pues en esta semana hemos pensado varias cosas, hemos empezado, yo creo, a pensar y a buscar a Dios y decir, Señor, ¿por dónde anda mi vida? ¿Cómo puedo yo ajustarme lo más posible
a lo que tú nos estás hablando de este tema, pues te va a decir, ponte delante de mí. Ponte delante de mí. Buscar a Dios es ponerse cara a cara con Dios sinceramente. Sinceramente. Eso es buscar a Dios. Porque Dios nos ha perdido. Entonces, ¿ves? Buscar no tiene que ver con eso. El hombre es el que está perdido. Y está, dice, como oveja sin pastor. Y el Señor, que es el buen pastor y el máximo pastor, es el que atrae a la oveja y la lleva a su presencia. ¿Vale? Entonces, ahí es a donde hay que incidir. No, tener una vida en otro sentido es que al final de los años te vas dando cuenta que has perdido el tiempo. En buena parte de tu vida has perdido un poco el tiempo. Dice, bueno, perdido no está, porque yo sé muchas cosas, pero en el momento que yo no las practique, va a ser en vano. Es un conocimiento que nos envanece. El conocimiento nunca es acumulativo. ¿Se entiende esa palabra? No tiene que ver con acumular información. Siempre va unido al temor de Dios. Cuanto más conozco yo en el Espíritu, por medio de lo que me enseña la palabra y lo que me enseña el Espíritu Santo directamente, ¿verdad? Por medio de eso, junto, el temor de Dios acompaña mi conocimiento. No es para acumularlo, no es para tener un buen registro. Si no está la otra parte, voy cojo. Y un día puedo creer que hasta soy salvo. Y eso es un problema, de verdad, es un problema. Dice, bueno, pues aquí no hay nadie que esté en ese punto, pero siempre es bueno saberlo, porque a lo mejor un día te encuentras con alguien que le ves que está ahí, y está anclado ahí, y puedes ayudarle. Dile, mira, esto es lo que dice la Biblia, hacia donde nos guía el Espíritu Santo, a estas verdades. No te conformes, no te lleva a la salvación, ¿vale? Entonces es importante para nosotros y para el resto. Eso es parte de la luz de un cristiano, ¿sí? Vale, más o menos. Ahí estamos. Nadie sabe cómo es Jesús, por su propia cuenta. Nadie sabe cómo es Jesús, porque tiene que ser revelado por Él. Y hay una escritura que dice que, y al que yo quiera que se lo revele. ¿Conocéis ese versículo? O sea, es Jesús que dice que es a este, o al otro, al otro, al otro. Dios está en Cristo. Cristo es Dios. Dice, pero al que yo se lo revele. ¿Qué quiere decir? ¿Que está haciendo distinciones en la humanidad? No nos está enseñando eso. Nos está enseñando que no vayas por tu cuenta ni con ningún método de aprendizaje, porque no es lo que Él. Él es el que nos va a guiar al conocimiento. Nunca usemos métodos de este tipo, ¿vale? No llegaremos al conocimiento. Vale. Dice, bueno, también conocemos que, dice la imagen, Jesús es la imagen del Dios invisible. Sí, es verdad. Es verdad. Ahí hay un conocimiento, sobre todo los que vivieron en la época y caminaron cerca de Jesús, vieron los milagros y las maravillas y vieron su crucifixión, y algunos pocos vieron cómo ascendió al cielo. Dice, por de esta manera que yo he ascendido, volveré. ¿Verdad? Tenían un conocimiento del Señor bastante amplio, bastante genuino, muy intenso del Señor. Dice, bueno, pues eso fue para los apóstoles porque tenían mucho trabajo que hacer. No es así, es para todo el que ha creído. Queremos conocer de verdad al Señor, tenemos que ir por los parámetros o las indicaciones de la Santa Biblia. ¿Sí? Vale, vamos a empezar a leer
En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2 y versículo 9 al 14, primera carta a los Corintios. Capítulo 2. Vale. ¿Os acordáis dónde terminamos los últimos versículos cuando el jueves anterior? ¿Os acordáis más o menos? De Juan, ¿no? Juan. Sí, que dijo, yo sí conozco perfectamente al Padre. Yo sí le conozco. Ahora os toca a vosotros conocerle. Pero bueno, vamos aquí. Primera carta, segundo capítulo, versículo 9. Es un texto bastante conocido. Antes bien, dice, como está escrito, dice, cosas que ojo no vio, ni oído tampoco yo, ni ha subido, ni ha llegado al corazón del hombre. Dice, estas son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Para los que aman a Dios de verdad, que están viviendo en el mandamiento. Dice, hay un mandamiento, único mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente y tu alma, con todo. Para los que le aman, en ese mandamiento, dice que le revelará, le hará conocer, le hará ver lo que ojo no ha visto. Está hablando de maravillas de Dios. Que un hombre natural, sin haber tenido una transformación, un nacimiento de nuevo, una regeneración, no puede ver. No puede ver. Puede conocer de que en la palabra de Dios dice que es Dios todopoderoso, hizo milagros, conozco los milagros del Antiguo Testamento, conozco los milagros del Nuevo Testamento. Bien. Pero dice, para los que viven en el mandamiento de amar al Señor y al prójimo, para eso, dice, verán cosas que ojo no vio. Y tiene que ver con situaciones espirituales, con los ojos de la fe. Y cuando estamos en esa unión con Cristo, de verdad que vemos, todos lo sabemos, que nos ponemos de verdad delante del Señor y vemos cosas que ojo no vio. Que ojo no vio. Y el Espíritu Santo sabe perfectamente hasta donde yo conozco. Lo sabe, y sabe los versículos que yo me sé. Lo sabe. Entonces, en su plena voluntad y en su plena soberanía, me hace ver maravillas, cosas que mi ojo sería imposible que la viera. ¿Vale? Y también lo que dice, cosas que ojo no, ni oído yo. ¿Qué cosas hemos oído? ¿No? A lo mejor es un día de hacernos más preguntas. A veces la gente nos pregunta, un hermano nos pregunta, pero yo digo, es bueno hacerme preguntas a mí mismo. ¿Hasta dónde he oído yo de Dios? ¿Hasta dónde me ha hablado Dios a mí? ¿Qué palabra personal tengo yo del Señor hacia mí? ¿Ves? Lo que ojo no vio y oído no oyó. Y que tampoco subió ni llegó al corazón del hombre. Al corazón del hombre es Dios mismo el que llega y se presenta a él. Pero por una persona por sí misma no decide un día de acercarse a Cristo. No está en su voluntad, no está en su ser. Pero cuando esto ocurre ha sido por una intervención de gracia y de atracción hacia Él del Espíritu Santo. O sea que si estamos, no es una casualidad. Estamos porque el Señor ha intervenido por gracia a nuestras vidas. Eso nos ha regalado esta situación, ¿verdad? Y cada uno en su momento, porque ahora muchos estamos adquiriendo un conocimiento. Eso no es malo, pero si eso solo es para acumularlo, ¡guau! No va a valer, nunca vas a poder conocer de verdad a Dios. Y ahí es a donde intervenimos muchas veces con la palabra religión. No sea religioso,
Dice, no, es que me gustaría entender más. Digo, mira, con que hagas todo lo que ya entiendes, suficiente. Porque entender para no hacer, ¿cómo se llama eso? ¿Qué nombre tiene eso? Claro. Dice, ¿sabes lo que tienes que hacer y no lo haces? ¿Esto cómo nos cuenta para nuestra vida? Como pecado, como desobediencia. Dice, va, pues yo no voy a leer más la Biblia porque me estoy metiendo en una situación que no sé si voy a poderla llevar adelante. No tengas miedo ni temor. Vas a ver que cuanto más conozcas de verdad, estarás cada vez más libre. Te liberarás, serás más libre, porque hace una obra de liberación, el conocimiento de verdad, de verdadero, el que genuino, el que viene de Dios, por medio de su palabra, por medio de su espíritu, nos libera. Conoceréis la verdad. ¿Ves ese conocimiento? Iréis perfeccionando. Dice, ser perfectos. ¿Como quién? Como yo soy perfecto. Nunca llegaremos a la perfección de Cristo, ni mucho menos. Porque es que ahí nos está hablando ir completando vuestras vidas. No te pares, no te conformes con un poco. Completa tu vida. Complétala con el Señor. Únete a Él. Y le conocerás, sabrás. Serás libre, serás un hombre y una mujer de Dios. ¿Sí? Bien, seguimos en la lectura. Son las cosas, dice, que Dios ha preparado. Bien, versículo 10. Pero Dios nos las ¿qué? Nos reveló. Vamos a ver en algunos versículos que es la intervención de Dios, o sea, es por la pura intervención, es por medio de la intervención del Espíritu Santo. Y cuando habla de revelación no tiene que ver con algo místico, ¿no? O que vi ahí algo ahí no sé, algo, una imagen o algo raro. No, la revelación tiene que ver con una obra del Espíritu que te corre un velo que no te permitía ver, y por su gracia y su poder descorre este velo y empiezas a ver lo que mi ojo no vio. ¿Verdad? Dice, me he conformado en mi vida de oír, pero mi ojo mi ojo espiritual no logra ver la bondad de Dios. No logra cambiar de tal manera mi voluntad que yo me entregue a Él. Es por revelación. Él nos desvela, nos corre el velo. Apocalipsis también se llama el libro de la revelación. Descorre el velo para que sepamos cómo van a ocurrir las cosas de los últimos tiempos. ¿Verdad? Hay mucha gente que tiene un gran interés en ese tiempo, ¿sí? Que a lo mejor ni lo va a vivir, porque ha fallecido. Pero yo digo siempre, bien, es un conocimiento correcto. Si hay una interpretación correcta, debemos de saber todos los rincones que podamos de la Biblia en los tiempos de vida que tenemos. Pero ¿y el día de hoy? ¿Cómo vivo hoy? Ese es el reto del cristiano. ¿Cómo vivo hoy? Voy a leer aquí. Esto no me enfrenta, esto me enfrenta mucho, pero aquí ya veo yo aquí un salmito, gloria al Señor. El cristiano verdadero no va a eso, no busca el enfrentamiento en este sentido, porque es una lucha. Pero si te pone el Señor un texto, tú vas a los textos bíblicos, lo que venga. Viene Corintios y lo estás leyendo, léete Corintios, que son los evangelios que lo estás repasando una y otra vez. Lo que tenga el evangelio, adelante. Que nos enfrente, que nos confronte, que nos recuerde, que nos abra los ojos, que nos ayude a escuchar. Más. Creo que me he ido de página. Sí, no sé qué he hecho. Sí, al correr así la Biblia me he ido a otro.
Estábamos por el 10 del capítulo 2, ¿no? Pero Dios nos la reveló a nosotros por medio del Espíritu. Dice, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Es el Espíritu o es la palabra? Es todo. Dice, ¿mis palabras qué son? Espíritu y vida. La palabra y el Espíritu, hay una armonía. Es su palabra, es el Espíritu del Señor, es el Señor. Él es Dios. Y lo que está escrito es pura verdad. ¿Sí? Nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque, nos lo explica, el Espíritu todo lo escudriña, todo lo investiga, sabe de todo. O sea, si yo creo que tengo algo escondido, lo estoy pensando de esa manera porque en mi mente humana me dice, está escondido, pero con el hecho de que no lo sabe nadie. Y me conformo. Pero Dios, fíjate si habremos oído veces esto, que ve todas las cosas y su Espíritu escudriña, sabe todo. Y voy a ir más adelante. Sabe hasta cosas que nosotros ni sabemos que están aquí, dentro de nosotros. Y un día Dios las muestra para que cambies, para que las cambiemos. Y dice, pero eso estaba en mi vida. Si yo creía que esto lo tenía superado. ¿No os ha pasado alguna vez esto? ¿A que sí? Y vuelve y repite, porque nos ama y no quiere que ninguno se pierda. Dice, yo no voy a perder ninguno de los que has puesto en mi mano. Ninguno. Si estamos en la mano del Señor y queremos saltar de su mano, eso es voluntad de la persona. Pero también digo, el verdadero cristiano puede fallar, puede errar, pero del Señor no se va a separar. Pasará tiempos malos posiblemente, cometerá a lo mejor pecados, errores. Eso no nos da licencia a hacerlo voluntariamente, no está hablando de eso. Pero en la vida cristiana pueden pasar muchas cosas. Pero al final, su Señor es su Señor, el que le llamó, le rescató y le salvó. ¿Sí? Esas son piezas, vamos a decir, o palabras claves que tienen que estar selladas a fuego. A fuego. Porque el Espíritu dice que nos ha sellado. Y ese sello tiene un significado. Es un sello de pertenencia. Tú y yo, si has sido sellado con el Espíritu, si has nacido de nuevo, tú eres del Señor. Tú eres suyo. Ya no eres de nadie, ya eres del Señor. Y eso no veas se anima, En momentos malos, tienes esta palabra en tu mente, el Espíritu sabe que tú la sabes y te la recuerda. Tú eres del Señor. Yo te he sellado. Y ese sello es de que la muestra de que me perteneces. Son grandes palabras de aliento al ser humano que vive en esta tierra con tantas problemáticas, con tanta pantalla, con tantas cosas, ¿verdad? Con tanto deseo. Voy a decir algo sobre el deseo. El deseo y los malos deseos no nos matan. Hombre, esto es nuevo. Date cuenta de esto. Porque ¿quién no ha tenido un mal deseo? No te mata. ¿Sabe lo que mata? Alimentarlo. Cuando empiezas a alimentar ese mal deseo, eso es lo que nos mata. Lo alimentamos con la vista, con el pensamiento y con las excusas. No, Señor. Es que me dejé llevar. Es que era un momento de debilidad. Es que no pude. Eso es alimentar el deseo. Pero en sí el deseo va a estar siempre. Pero si lo alimentamos, nos va a matar. El deseo es la semilla.
el alimentarlo es la planta. Y el fruto es el pecado. Porque viene, traspasa y toma una acción. Y ese fruto, esa acción de un fruto malo, es la que acaba, ¿verdad?, siendo pecado y desagradable a Dios. ¿Vale? Bueno, para no desviarnos. Decíamos que íbamos a leer hasta el 14. Vamos a leerlo rápido. Escudriña aún lo profundo de Dios. Bueno, en el punto y coma dice, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Bien, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Es una pregunta. Es para pensar. Dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Verdad? Cada uno sabe interiormente sus cosas, aunque no las exprese, aunque las esconda, aunque no las comparta. Pero el Espíritu, que es esta actividad interna y profunda, sabe quién es, sabemos quiénes somos. Dice, pues el Espíritu de Dios escudriña y sabe todo lo que es de Dios. Entonces tenemos que estar tranquilos, porque si tenemos el Espíritu Santo, que es Dios, y conoce todo lo que es de Dios, Él no lo tiene para guardárselo. Él es así. Él lo tiene para darlo. Y si tú lo deseas, te lo dará. Y si yo creo que este mensaje o esta palabra me va a ayudar, besa por ella. Besa por ella. No te endurezcas y digas, bueno, yo voy a cumplir mi plan y si me sale bien, bien, y si me sale mal, pues ya veremos. Eso es de una mente muy humana, no te amas ni a ti mismo. Gente que no se ama ni a él mismo, es verdad. ¿Cómo va a amar a Dios? ¿Cómo va a amar al prójimo? Si atentamos contra nuestra vida con multitud de cosas. Seguimos. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu. 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, es evidente, sino el Espíritu que viene de Dios. El Espíritu de Dios viene de Dios. Y la promesa, el que nos ha prometido que el que cree, el Espíritu de Él mismo, el Espíritu Santo, morará en nosotros. Morará, vivirá en nosotros. ¿Sí? Proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cómo va a saber una persona lo que Dios le ha concedido a un cristiano? Es imposible. Bueno, yo le veo esto, veo lo otro, normalmente veo más sus fallos que sus bendiciones, ¿o no? O aquí esto no pasa, ¿no? Aquí no. Siempre vemos más los fallos que lo que tiene la gente, el resto de Dios. ¿Sí? Vamos a leerlo otra vez. Espíritu, el 12, para que sepamos, esta era la cosa. ¿Cómo sabemos lo que nos ha concedido? Es que aunque nos lo ha concedido, y lo sabemos porque leemos la Escritura y la conocemos, me ha concedido muchas cosas. Me ha dado, puedo participar de la naturaleza divina, pero ¿cómo lo sé yo? No acabo de poder dar una explicación a todo esto si no es por el Espíritu. Sin la obra del Espíritu Santo, yo ni voy a mismo conocer lo que Dios me ha dado. Fijaros hasta qué punto es central, es necesario, es diario. Es por el Espíritu de Dios que nos hace conocer lo que Dios nos ha dado. Muchas veces nos viene alguien y nos dice, tú tienes esto de parte de Dios. Y ni yo mismo me da cuenta. ¿Ves?
A lo mejor porque nunca se lo he preguntado. A lo mejor he tenido pues un deseo de hacer algo y he dicho, pues no creo que esto sea de Dios. Pues a lo mejor sí que era de Dios. No comprobamos lo que sentimos, pero cuando comprobamos lo que sentimos, empezamos a conocer lo que Dios nos ha dado. Tenemos más de lo que nos parece. No estoy echando flores a nadie, pero es para que tú te lo creas. Tienes más de lo que a ti te parece. Más. ¿Por qué no? Tu vida externa no es una vida más activa en Dios. ¿Por qué? Siempre nosotros, el ser humano creyente, estorbamos mucho al Espíritu Santo. Lo estorbamos mucho su obra. Nuestra voluntad se pone delante de la suya. Es una lucha constante, ¿sí? Hasta que un día maduras de tal manera que te rindes a todo. No quiere decir que te cansas de luchar contra Dios, no estoy hablando de eso. Es que dices, Señor, ya está. Llegas a esos puntos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos ha dado a conocer ya bastante, o lo suficiente, no lo bastante, perdón, lo suficiente como para saber lo que Él nos ha dado. Es decir, ¿eres salvo? A ver, eres salvo. Dios te ha salvado. ¿Lo conoces esto? ¿Lo reconoces? El Espíritu te ha hablado, te ha dado testimonio que eres hijo de Dios. Pues sí, soy salvo. Y quiero vivir de acuerdo a la salvación que tú me has dado. Esas son palabras mayores. Son palabras que nos acompañan en la vida cristiana, en el camino con Cristo. Esas afirmaciones tajantes, absolutas. No nos declaramos todo lo que Dios ha hecho en nosotros. Lo tenemos ahí como escondido. Quizá como un tesoro. Pero ¿para qué queremos un tesoro si no podemos gastarlo? Para abrir el cofre todos los días, no veas si brilla esto. Y cerrarlo. No, para tener riquezas de Dios. Y ahí está, es un tesoro. Utiliza la riqueza de Dios. Tienes más de lo que te parece. Tienes más. Y perdonadme que voy a decir ahora la cara B. Y a veces creemos que tenemos más de lo que realmente tenemos. Y es verdad. Los que creían que tenían, pero se lo creían ellos que tenían. ¿Verdad? Por eso es el Espíritu el que nos da a conocer lo que Dios nos ha dado. No me lo creo yo, ni me lo guiso, ni me lo como yo. No, es el Espíritu constantemente obrando en nuestras vidas. Nos da a conocer, nos guía. Os daré otro consolador. El Espíritu de Dios en vosotros. Pues entonces, ¿cuántos espíritus hay? Porque tú tienes Espíritu Santo, y tú también. ¿Tú? Uno. Eso es un misterio. Date cuenta de cuántos Espíritus Santos hay, si hay miles y millones de cristianos. Uno. Pero es un misterio cómo Dios hace. Su Espíritu Santo está en ti, y en mí, y en aquel, y en aquel, y en el otro, todos los que han nacido de Dios. Dice, pues ahora sí que por medio del Espíritu empiezo a conocer todo lo que Dios me ha dado, y empieza a venir temor. Porque el conocimiento no es acumulativo, viene con temor, reverente, con un respeto. Cuanto más conozco, más respeto le tengo. Dice, bueno, pues me voy a reservar el conocimiento para hacer un poco yo la mía, como solemos decir. No vale de nada, es perder el tiempo. Es centrarse, es ser diligente, es tirar al blanco, tirar al blanco, tirar al blanco y acertar. ¿Sí? Dejo atrás todo y prosigo hacia adelante. Bien. Un poquito más aquí.
lo cual también hablamos. Dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas ¿de quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una paloma, ¿eh? Eso fue un símbolo que apareció. Pero el Espíritu no es una paloma. Pero el mundo se ha quedado con que el Espíritu Santo es una paloma. No. Eso fue algo que esto apareció para que hubo un testimonio. Pero lo importante de esto es que era el Espíritu mismo, que es invisible, porque Espíritu significa que no se ve, pero hay una realidad. Dice, ¿de dónde viene? ¿A dónde va? Es como el viento, ¿no? Todo tiene que ver con el Espíritu Santo. Las Escrituras tienen que ver con el Espíritu Santo. Palabras enseñadas, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Lo que es espiritual con lo espiritual. No mezclemos. No. Lo que es espiritual, lo que viene de parte de Dios con lo que viene de parte de Dios. Y lo que no viene de parte de Dios no lo queramos juntar con lo que viene de parte humana, de parte personal, de parte de sabiduría, de conocimiento de letra. ¿Sí? Bien, el 14, que es el último, pero el hombre natural. Este es un versículo que es bastante conocido. El hombre natural no percibe las cosas que son de Dios. Quien de repente, nada más oír las primeras palabras de una predicación del Evangelio, empezó a percibir las cosas del Espíritu. Vio algo que era diferente, sintió algo diferente. Escuchó palabras que nunca las había escuchado. O las había escuchado en la religión tradicional, pero no tenían ningún efecto. Era un vocabulario religioso, nada más. ¿Ves? Porque no las puede percibir. ¿Cuándo empieza una persona a poder percibir lo que viene del Espíritu? Cuando es del Espíritu. El que tiene el Espíritu de Cristo es de Cristo, y el que no tiene el Espíritu de Cristo dice que no lo es. Entonces ahí es a donde hay que incidir si no eres un convertido. Y a lo mejor estás en el tiempo de escuchar, perfecto. Escucha con atención. Las cosas que son del Espíritu no puede el hombre natural. Dice, porque para él, ahí lo vemos, lo que dice que son locura. Esto es increíble, esto no puede ser. Para el hombre natural es una locura. Predicas el Evangelio al mundo, esto es una locura. Como Jesús se entregó a una cruz y por medio de esa entrega, hoy si yo creo de que Él me sustituyó a mí, seré salvo, iré a la gloria de Dios, seré perdonado de mis pecados, seré libre. Eso es una locura. No. ¿Ves? Porque no percibo la parte espiritual. El Señor se encarga de convencernos eso también, para el que tiene oídos para oír. Y va siendo convencido de que eso es una realidad. Y empieza a percibir cosas del Espíritu aunque no lo tenga. Pero eso es otra parte de la actuación del Espíritu Santo. Nos guía, nos va convenciendo para llevarte a un punto donde el Espíritu de Dios viene a habitar a tu vida. Y ya es un continuo aprendizaje, un continuo percibir. Es otra vida diferente, totalmente diferente. Para él es locura y no las puede entender. Aquí lo que viene no las puede conocer. No puede tener una relación con alguien que no conoce de nada. Dice el mundo no me conoce, ni conoce al Espíritu, no lo conoce. Dice, porque se han de discernir de una manera espiritual, no de una manera, no por la inteligencia humana, no.
Yo tenía apuntado algo aquí. La salvación nunca es una cuestión de educación. Nunca. De una educación religiosa, moral, nunca. Sino de una revelación. Fíjate, la salvación nunca es una cuestión de educación, porque hay mucho moralista y legalista, y conocedor, pero no nacido. No es nacido. Bien, se tienen que discernir, distinguir de una manera espiritual, con el Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu de Dios no es algo que podamos dejar aparte y centrarnos en solo Jesús. O si yo quiero ir al Padre, quiero conocer al Padre, y dice, pues mira, ¿quieres conocer al Padre? Me tienes que conocer a mí. Si me conoces a mí, conoces al Padre. Es como... El Señor se lo explicó muy bien, si acaso lo podemos leer. Cuando dijo al principio, y creo que es un buen... Se nos va el tiempo. Porque las palabras que están escritas no son porque sí. Si aquí dice en el 9, antes bien, como está escrito. ¿Habéis buscado alguna vez dónde está escrito? Pablo no dijo esto, no se lo inventó. Como de la misma que está escrito, él fue al Antiguo Testamento. Pon un momentito en el libro de Isaías, capítulo 64, versículo 4. Pablo cogió este escrito desde ahí. Entonces dijo, como está escrito, y esto ya hacía muchos años que estaba escrito. Antes bien, no. 64:4 de Isaías. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti. Que hiciese por Él, ¿no? Que hiciese por Él que en Él espera. No lo he leído bien. Voy a leerlo en mi Biblia. 64:4. Claro, es que entrar en un versículo de repente a veces puede pasar. Esta, 64:4, dice. Vamos a leer el 3. Dice, cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste fluyendo los montes delante de ti, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, e hiciste por Él, dice que en Él espera. Saliste, dice, al encuentro del que con alegría hacía justicia. Bueno, es una porción de este capítulo, pero yo solo lo que quería decir era que cuando dice, como está escrito, vemos que está escrito, que no se lo inventó Pablo, ni mucho menos, ya lo sabemos, pero para que tengamos ese registro de donde Pablo cogió este versículo que es actual, que no quedó en Isaías, que no quedó en Corinto, que está hoy, que esto ocurre hoy también, ¿sí? Vale. Vamos a Mateo, capítulo 11 y versículo 27. Es que se nos ha ido una hora. Mateo 11, 27. Vale. Once 27. No. 27. Vamos a leer el 26. Sí, Padre, porque así te agradó. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Esto decía Jesús a estos que hablaba. Y dice, y nadie conoce al Hijo perfectamente, esto es lo que estamos hablando, sino el Padre. El Padre conoce perfectamente al Hijo. Ahora dice, ni al Padre conoce
alguno, ni nadie conoce al Padre perfectamente, sino que el Hijo. O sea, lo que le está diciendo es de que les está indicando de que hay una unión perfecta. Una unión perfecta. Dios uno es. No en número, sino uno en esencia. No sé si esta palabra la usamos bien o la entendemos bien, pero es uno en esencia, no en número. ¿Vale? Ni el Padre, dice, conoció alguno, sino el Hijo. Y ahora es lo que yo quería comentar. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. La palabra revelar viene muchas veces en la Biblia, la revelación. Que no nos empeñemos en buscar ni tácticas, ni maneras, ni métodos de estudio, solo para acumular conocimiento. Ten en cuenta que eso tiene que venir bien conjugado con la revelación, con el desvelar, porque una mente humana no alcanza a comprender lo que está escrito aquí. Podemos estar leyendo un pasaje mucho tiempo, pero la Biblia es una fuente que es inagotable. Dice, no, pero yo veo que la Biblia acaba aquí. No habla de eso. Dice, aquí se agota ya la Escritura. No quiere decir eso. Es que de la misma Escritura, al venir de parte de Dios, y Dios es todo, nosotros necesitamos buscar una profundidad, entrar cada vez más en cómo Dios piensa. Y te digo que a veces dices, bueno, pero es que eso ya son para cristianos que Dios les va a llamar a cosas grandes. No, es para el día a día. Y a veces creemos que cuando vamos a un estudio o tocamos un tema un poco más, incidimos en ese tema, dice, bueno, esto es para la gente que ya tiene un ministerio, que tiene responsabilidades, que Dios le está preparando para algo, para misionero, o sabe Dios lo que va. Es para el día a día. Por eso andamos con tanta dificultad muchas veces de cómo paso el día, de cómo se me pasan las cosas por cima y no me doy ni cuenta. Es porque no hay una conexión, no hay una fluidez así vertical, porque si la hay, va horizontal y empieza a fluir en el resto, en mi vida y en el resto. Y luego termina para la gloria de Dios. Así es como funcionan las cosas, ¿sí? Bueno, a quien Él quiera revelar. Aquí tenemos que mirar algo. El conocimiento de la relación entre el Padre y el Hijo. Esto es lo que quería revelar. Que entendieran cuál era la relación. Este pasaje tiene que ver con esto. Les quería hacer ver cuál era la relación entre Padre y Hijo. Que no funcionan y cada uno piensa de una manera. No. El pensamiento de Dios es el pensamiento de Dios. Y el Espíritu Santo habla del Hijo. Y el Espíritu Santo oye lo que dice el Padre. Y el Padre dice, es el Hijo. Y el Hijo habla del Padre. Hay que podemos distinguir de que hay una relación, una unión que es difícil de comprender mentalmente. Tiene que haber una revelación. Y les quería enseñar esto. Dice, mira, la relación entre Padre e Hijo es lo que yo quiero revelaros, que entendáis. Quiero desvelaros y quitaros ese... Claro, le estaba hablando a los judíos. Adonai, el Señor, ¿no? Había hasta el nombre de Dios no se podía ni pronunciar, ni lo pronunciaban. Porque era algo tan poderoso y de tal respeto que había
que no pronunciaban ni el nombre del Señor. ¿Ves? Entonces quería hacerles entender a estos judíos, dice, yo soy el Hijo. Habéis leído las Escrituras antiguas y no habéis distinguido de que el Dios Todopoderoso es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hay una relación íntima, hay una esencia. La esencia es, no sé si será bueno este ejemplo, ¿de dónde sale el perfume? ¿No? De la esencia, ¿no? De una concentración, de algo que es inseparable, que es puro, ¿no? Es concentrado, es una esencia. La misma esencia de poder y de todos los atributos de Dios es la misma esencia que nos une, le une al Hijo, que le une al Espíritu Santo. Es Dios mismo en tres personas. ¿Sí? Eso es cristianismo puro. Eso causa muchas divisiones en los creyentes y en diferentes denominaciones, que empiezan a separar no, solo el Padre, no, solo Jesús. O ciertas denominaciones que inciden mucho en la obra del Espíritu Santo como algo, y es verdad, pero no podemos separarla de la Escritura. No se puede separar, porque la Escritura es del Espíritu y la palabra de Dios es Espíritu y es verdad. Y la palabra de Dios es eficaz. ¿Ves? Tiene una conexión. Y esta nos la enseñan las cartas de Pablo. Pero Jesús aquí, a estos judíos que estaban principiando, oyendo, les quería enseñar esto. Dice, ¿quién conoce perfectamente al Padre? Nadie. Dice, solo yo. Dice, ¿quién conoce perfectamente al Hijo? El Padre. Dice, y al que el Hijo quiera revelárselo. ¿Crees que a ti quiere revelártelo? El que no es converso todavía. Yo te digo que sí, que quiere revelarse, quiere quitar el velo a todo ser humano para que vea la realidad. Que tengas la fe de Dios, porque la fe que viene de parte de Dios te hace ver las cosas realmente como son, no como lo que parecen. Es importante, porque en la fe está el discernimiento. Y lo que parece y no parece, no. La fe te da discernimiento. O sea, la unión con Cristo nos da unas riquezas que para algunos no tienen valor. Porque el Dios de este mundo es el dinero y las posesiones, es así. Y para algunos esas riquezas es todo. Y no hay más profundidad que su cartera, que esté llena. Pero Cristo no es ese. Cristo tiene unas riquezas que son realmente riquezas. ¿Verdad? Bueno. Vale. Juan 14. Evangelio de Juan, versículo 14. Versículos 6 y 7. Seis y 7. 14. Jesús le dijo, yo soy el camino, no lo sabemos bien, ¿sí? La verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Estos son fundamentos bíblicos cristianos. Nadie puede llegar al Padre, dice, si no es por mí. ¿Quieres conocer al Padre? Te sugiere, vamos a decir, la figura del Padre como alguien amoroso, como alguien que te va a cuidar, como tu Padre Celestial. ¿Le quieres conocer? Dice, me atrae cuando oigo decir Dios Padre. ¿No te da una sensación de seguridad? De que no me va a faltar de nada, porque tenemos otra mentalidad de que el Padre cuida al Hijo para que no le falte de nada,
le va a instruir, le va a reñir, va a hacer todo lo mejor para él. Me encanta eso. Por eso Jesús le dijo, para llegar a eso, dice, yo soy el camino. Y las cosas están establecidas así. Por eso las religiones quieren quitar a Jesús. Porque Jesús es cruz, muerte, de ti mismo, de mis deseos, de mi vida pecaminosa. Dice, bueno, pues quitamos a Jesús, el Espíritu Santo decimos que es el brazo poderoso, como dicen algunos, de Dios, que el Espíritu Santo no es un brazo, que es el poder de Dios. Es Dios, Espíritu Santo. ¿Sí? Nadie viene al Padre, nadie puede, si no es por medio de mí. Dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. ¿Quieres conocer al Padre? También me tienes que conocer a mí. Tienes que tener una relación estrecha conmigo y conocerás al Padre. Y yo te voy a revelar, te voy a hacer ver, te voy a hacer oír. Van a subir cosas a tu espíritu, a tu interior, a lo más profundo, a la actividad interna que tiene todo ser humano. Cosas increíbles. Cuando un cristiano o un creyente quiere hacer la suya, al principio parece que lo está consiguiendo. ¿No habéis tenido alguna vez, o habéis visto? Quiere hacer la suya, pero sabe que en la Escritura no se lo permite. Y estás muy contento, porque dices, pero llegará el momento en que tienes que caer. Y hay que rendirse a la palabra de Dios, o hacer la tuya. Pero no es bueno. Dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora, dice que le conoceréis. Y la habéis visto. Qué cosas, ¿no? Dice, desde ahora le conoceréis. Desde ahora le conoceréis y la habéis visto. ¿Qué le estaba diciendo? Que Jesús dice, yo soy la imagen del Dios invisible. Porque nadie conoce al Padre perfectamente sino yo, y nadie conoce al Hijo perfectamente sino es el Padre. Y yo lo quiero daros a conocer, lo quiero revelar, para que no muráis en vuestro espíritu, no muráis, y os convirtáis en gente religiosa o en gente que habla pero no hace. No va por ahí. El versículo 7 lo que quiere decir, tengo un apunte. ¿Qué es lo que quiere decir el versículo 7? Dice, si vosotros hubieseis aprendido a conocer espiritualmente, fíjate lo que les estaba diciendo. Dice, si vosotros, el tiempo que lleváis conmigo, porque luego habla Tomás, dice, con el tiempo que lleváis conmigo y no me conoces, tiene que ver con eso. Dice, ¿quién? Dice, si vosotros hubierais aprendido a conocerme espiritualmente y por medio de una relación íntima, no una relación mental, ni una relación sentimental, ni un parece que tal, no. Si hubierais aprendido a conocerme de verdad, en espíritu, y a conocerme por haber estado unido a mí, que yo soy la vid, dice, te hubieras dado cuenta que yo y el Padre uno somos. O sea, ¿cómo lo podemos aplicar esta palabra a nosotros, a nuestros días? Dice, si no me buscas, si me hubieras buscado, si no perdemos el tiempo y buscamos espiritualmente y con una buena relación sana quiere decir sin contaminación, sinceramente, que es lo que Dios pide de sus hijos, sinceridad. Dice, si lo hubierais hecho así, os habríais dado cuenta. Nos hemos dado cuenta de que el Padre y yo, uno somos. Son cosas que parece que las pasamos por alto, pero son muy importantes a la hora de que en el mundo esto lo han disgregado, lo han separado todo
Y claro, y las religiones son una confusión. Hablan de esto, hablan de lo otro, pero nada, no pueden conectarlo. No hay una conexión, porque lo que conecta a todo es el Espíritu, el que nos hace entender y comprender. Dice, bueno, busquemos de esta manera y te darás cuenta que uno somos. Es decir, somos uno en esencia y en unidad, no en un número. No en un número, uno somos. No tiene que ver con... cuando dice en el libro de Números, ¿no? El Señor Dios uno es. No habla de número. Habla de una unidad, de una esencia, que están unidos en esencia, son la misma esencia de Dios. La misma esencia. Cada uno tiene una, vamos a decir, no sé si un trabajo o una operación, ¿no? Quiero decir que hay una conexión tan estrecha que es la que nos pide a la Iglesia. Es la misma que nos pide, claro, que nunca llegaríamos a esa unidad. Pero dice, el amor es el vínculo de la unión. Si actuamos en un amor verdadero, sincero, no fingido, no sincero, no diciendo que tengo lo que no tengo. No. Eso nos va a dar una unidad, una unión. Y la Iglesia necesita estar unida, porque es un cuerpo, un solo cuerpo. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús habla y enseña algo, hay que parar y mirar bien qué está diciendo. Porque eso alimenta y quita otros pensamientos. Nadie puede llegar. Ahora hay como ha florecido mucha la religión tradicional y está tomando, bueno, una visibilidad, pero son gente que tiene un error. Nunca van a poder llegar al Padre, nunca. Y hablan igual, tú, si no tienes discernimiento de espíritu, les oyes y parece que son cristianos. Fijaros hasta qué punto hay confusión y hay engaño en el mundo. ¿Para qué? Para que nadie se salve. Y lo dejen encadenado a una religión tan parecida, pero van al infierno. Van al infierno. Vale. Bueno, son y cuarto. Vamos a concluir con esta parte y buscamos personalmente, bueno, la aplicación de todo lo que hemos oído. Hay que aplicarlo, hay que vivirlo, hay que hacerlo real. ¿Sí? Si no, es acumular. Aquí viene, aquí sea, pero no hay vida en eso. ¿Sí? Vamos al libro de Isaías, otra vez al capítulo 11. Capítulo 11 y versículo 2. Y esto tiene que ver con una operación exclusiva de Dios para el conocimiento en pos del Espíritu Santo. En pos del Espíritu Santo. Isaías 2:11. 11:2, perdón. Y ahora habla de Jesús, del Mesías. Dice en el 1, dice, saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, ¿vale? Ahora dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, hablando de Jesús. Este espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Está hablando de Jesús. Es la completa unción. Jesús tenía la completa unción del Espíritu Santo con todos los dones. Todos. Completa unción y con todos los dones. Y está hablando de Jesús. Ahora, dice, bueno,
Esto es una escritura, está en el Antiguo Testamento, pero que es que si recordáis, esto vuelve a aparecer, ¿dónde? En el Nuevo Testamento. Y ahí es a donde tenemos que ir. Vale. Bien, vamos a Efesios entonces. Recordamos esto, 11.2, y nos vamos a la carta a los Efesios, en el capítulo 1. Corintios, Gálatas, Efesios. Venga. Capítulo 1 y versículos 15 en adelante. Ahora ya Jesús, ya se cumplió la profecía de Isaías, se vio la completa unción de Jesús, porque es Dios, se vieron todos los dones y virtudes y todo lo que es solamente de Dios, se vieron en Cristo, eso ya se cumplió, también se cumplió la muerte y también se cumplió la resurrección, y empieza Pablo a escribir las cartas a Efesios. Y dice, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, dice, no ceso, no paro, siempre lo hago, de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Vamos un momento atrás para que cojamos bien el hilo de este pasaje. Por esta causa, no sé si os habéis dado cuenta. Dice, por esta causa, y empieza a escribir, que yo siempre me acuerdo de en mis oraciones de vosotros, porque he oído de vuestra fe, y también he oído, Iglesia de Efeso, el amor que tenéis los unos por los otros. Esto lo he oído, y oro, y luego vamos a ver la oración, de qué se trata. Pero aquí dice, por esta causa. ¿Por qué causa? ¿Cuál era la causa de que Pablo siempre estaba ellos en su corazón y dice, rogando y orando por ellos? La causa era del versículo 14, el versículo 13, dice, en él, en el Señor, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ahora, esta es la causa, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por esta causa, porque ya sois de Dios. Y como sois de Dios, dice, yo soy apóstol del Señor, y en mis oraciones siempre estáis, porque sois de Dios igual que yo. Esta era la cosa. Dice, sigue en el versículo 14, dice, que es las arras, el anticipo de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Porque es la herencia de la redención hasta la redención, quiere decir la redención final. Somos redimidos aquí en la tierra, pero la redención final es la partida ya a la gloria del Señor. Dice, esta es la causa, y empieza a decir, os oro por vosotros porque he oído, para que os siga yendo bien, y no bien, mucho mejor, no sé, la oración de un cristiano por su iglesia, ¿sí? En vuestras oraciones, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? ¿Porque tengo que orar? No. Aquí pone un para qué. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé que espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. Es lo mismo. Por medio de Cristo, que es lo que leíamos en Isaías, dice, ahora por medio de Él Dios os ha hecho redención, ¿no? Justificación, sabiduría. Está hablando de que el Señor es el que nos da, por medio de Él, por medio de la unión con Cristo, nos da estas cosas. Espíritu, bueno, lo podemos leer. Espíritu de sabiduría.
no de sabiduría humana, sino de sabiduría que viene de parte de Dios. Vamos a acabar luego en un proverbio. Espíritu de sabiduría y de revelación, o sea, que nos va a hacer ver y oír el conocimiento, revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Se ve que aquí hay una mejor traducción, que quiere decir los ojos de vuestra fe, de vuestro corazón. Los ojos del corazón, de la fe. Dice, para que sepáis, dice, cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Dice, cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La gloria de su herencia en los santos. Y dice, y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros. ¿Quiénes? Los que creemos. Según la operación del poder, habla del Espíritu Santo. El poder de su fuerza, por medio del Espíritu de Dios. O sea, tengamos presente que la promesa de Dios es el Espíritu de Dios en cada creyente. Y Él es el que hace, el que actúa, el que opera, el que manifiesta, el que hace, ¿verdad? El que nos da el conocimiento del Hijo, el que nos ha llevado hasta las verdades de Dios, el que actúa. No podemos obviarle. Es imposible. Si eres un verdadero creyente, el Espíritu de Dios está morando en tu vida. Según la operación del poder de su fuerza, dice, el cual operó en Cristo. ¿Ves? Que es lo que hablaba Isaías. Resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra, en lugares celestiales. Dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Cristo es eterno y es para siempre, es para todas las edades y los tiempos y los siglos de la humanidad que Él ha creado. Él es para nosotros. Nosotros somos para Él. ¿En qué medida? Tenemos más de lo que creemos. Y eso no es falsa humildad. La falsa humildad es decir, no, Señor, yo no, tal. Pero en tu corazón dice, yo sé más que ese y que el otro. Eso sí que, eso es orgullo. Pero tampoco usemos una falsa humildad, pero sí que muchas veces podemos decir que tenemos más de lo que expresamos. Libertad para Dios. Que tu corazón y en mi corazón sea libre. Que seamos poseídos por toda la verdad de Dios. Porque a veces nos conformamos con tener la Biblia y saber de la Biblia. Y dice, no, yo poseo la verdad. Pues deja que la verdad te posea a ti. Y cuando eres instrumento de la verdad, empezarás a ver cosas que antes no veías. Y ver las cosas diferente. Porque realmente la vemos como una parte muy, muy humana. Muy humana. Y el velo tiene que ser descorrido. Así. Para empezar a ver realmente la realidad. Para no ser engañados. Y llevados por cualquier viento de doctrina. Cualquier cosa, dice, pues a lo mejor. No. Tú tienes el Espíritu Santo que te ha dado discernimiento, te ha dado sabiduría. Y en Cristo se ha hecho redención, justificación, sabiduría para ti y para mí. Conocemos por medio de su Espíritu y de su palabra. Equilibrio. Amén. Amén. Que no se desvíe mi alma, que tras cosas vanas no se eleve
que solo hay un cuerpo